Hola, soy Gustavo, soy el CEO de Snowball y la verdad que nunca he hecho un podcast, he hecho un par muy malos. La verdad que no tan malos, o sea, bien, rescatable, pero yo soy perfeccionista, cabrón. A mí me gusta la perfección, como yo. Perfecto. Y bueno, hoy me acompaña Pepe, manager de Molotov, y Miki, ¿tú qué haces en Molotov? Pues yo soy como el aguador, digamos. Claro. Que les agüito la fiesta siempre. Bueno, y Miki Huidobro que no necesita presentación. No, la neta, ni para qué lo presento. Es ya bien conocido. Tiene buena o mala reputación, ¿tú qué dirías? Depende de quién. Regular. Depende de quién le preguntes. Soy como un Robin Hood así. Oigan, pues hoy vamos a hablar de bienestar. Vamos a dar 10 consejos de cómo ser sano en la vida, ¿no? Cómo ser fit. Bienestar. ¿No? De bienestar. No, a ver, la realidad es que estamos abriendo una sección nueva en Snowball en donde, pues la idea es tener un espacio en donde podamos hablar de contenido de valor, de contenido valioso y también hablar de las empresas, de los proyectos, de las ideas que van a sumarse a nuestra comunidad y que van a ser parte de las oportunidades de inversión en donde ustedes pueden invertir, ¿no? Y es muy importante esta parte porque al final de cuentas todas las empresas y todos los proyectos y todas las ideas tienen una historia, ¿no? Y todas tienen socios y todas han tenido... Está relampagueando, ¿no? Es que estamos en Ciudad de México y parece Londres, ¿no? Impresionante. Pero bueno, como decíamos, todas las empresas tienen unas buenas, tienen unas malas, y eso es lo que las hace al final de cuentas única cada una. Y bueno, justamente hoy vamos a hablar de una empresa que pues, es diferente a todas las que hemos fundado en Snow. Pero diferente, a ver, hemos fondeado todo tipo de empresas, pero esta sí se sale completamente del script normal de lo que hemos fondeado en nuestra plataforma. Y a ver, pues es ni más ni menos que, para mí, la mejor banda en México, cabrón. La que tiene, para mí, el proyecto y el concepto que cambió la industria musical para siempre, cabrón. Y te lo digo así, Miki, no porque tú estés aquí. Yo sé que tú solo llevas los cables en la banda, entonces no tengo que decirlo. Pero la realidad, Miki, es que creo que aquí no hay un mexicano que no haya escuchado a Molotov. No hay un mexicano que no reconozca al menos una de tus rolas. Y no es una, es ninguna, porque son muchas. Y cuando nosotros platicamos con Miki y con Pepe de la posibilidad de levantar capital vía masiva para Molotov, pues sí fue como ¿qué es esto? ¿Cómo nos lo vamos a comer? ¿Cómo se prepara esto? ¿No? Y la realidad, Miki, es que nos fuimos dando cuenta conforme fuimos investigando que esta es una empresa y que tiene una historia muy similar a muchas otras, ¿no? Y todo tiene un comienzo. Totalmente. Fíjate que para nosotros había bandas en la época de la generación Molotov que ya eran una empresa desde antes de ser como una banda. Un caso muy específico de eso es Maná. Maná siempre podemos discutir de te gusta o no te gusta la música. Claro, es pop, es rock, no sé qué sea, pero ellos, incluso el guitarrista se salió y se dedicó a hacer como poner en orden a la banda en Estados Unidos. El rock and roll, pues no crean que se despierta uno y se pone a estudiar 2 horas de inglés o 1 hora de finanzas, etcétera, ¿no? Se despierta como le viene el día y así como la agarras empiezas a componer y empiezas a como a fabricar tu vida, tu día a día, tus canciones y tus proyectos. En el proyecto Molotov es simpático lo que pasó, porque además es también dentro de todas las cosas que nos pasaron muy positivas, creo que sigue saliéndose de cómo nace una banda.
¿Cómo se llamaba? Era el refresco del imperialismo americano. El refresco imperial, Rocola. El refresco de cola. Era la Rocola. Exactamente. Y luego la marca. El refresco de cola. Es correcto. Que fue un hitazo, cabrón. Yo me acuerdo, yo estaba muy niño, pero ese era el concurso de concursos. Todo el mundo quería ser parte de él. Es correcto. Bueno, Tito y yo estábamos en una banda que se llamaba La Candelaria y se acercó un amigo de la secundaria a preguntarme por la banda de mi hermano para ver si podían tocar en la final de este concurso. Entonces le pregunté, oye, pues, ¿qué hay en este concurso? Etcétera. Era, pues, el premio en primer lugar eran $5,000. Que eran $5,000 de aquella época. En 95, $5,000, pues habrá sido como unos $50,000 de... Muy bueno, muy bueno. Entonces, pues se aperró la banda a meterse a ese concurso. Y se aferró, se juntó. Se juntó, a ver, para que me entiendan. Obviamente pues, la convocatoria de bandas fue muy grande, fue 400 bandas y nosotros éramos la única banda que estaba como recién empezando sus primeros pininos, pero no queríamos ser tan rock and roll de lo pues, que ya se conocía, etcétera. Ni quería, todos veníamos rapeando y nos gustaba otro tipo de música, los festivales, no sé, por ejemplo, Chili Peppers, cosas así. Entonces, mostrar nuestro proyecto ahí fue un poco exótico, digamos. Disruptivo, porque lo que se escuchaba era calor en esa época. Entonces, por eso es que se hacen menciones en este libro. Oye, Miki, pero a ver, o sea, ¿esto qué época es? 1995. 95. O sea, aparte un muy buen año para el país, ¿no? Oye, después del 94, $5,000 era una fortuna. ¿No? Sí, totalmente. Oye, pero a ver, Miki, o sea, antes de esto, o sea, en el 95 estamos hablando de que ya había empezado el rock en tu idioma, obviamente. Había bandas importantes en México como Fobia, con tu hermano, como Caifanes, ¿no? ¿Cómo que? El hermano Abelardo. De la uña izquierda. Sí, claro. Y bueno, o sea, ya existía un cierto sonido, ¿no? A diferencia de otros años en donde, a ver, hay que remontarlos antes, el rock estaba prohibido en este país. No había. Yo siempre digo que nuestros Beatles fueron los Caifanes. Digo, no por la música, sino por la época. O sea, fueron la primera banda como que ya tenía una identidad de rock y así. Y les digo que ellos son los y tú veías a los Caifanes, iban a Siempre en Domingo y con Verónica Castro. Y fueron los no había foros para... Los Caifanes empezaron como backup band de Laureano Brizuela y de otras bandas que... ¿En serio? ¿No te acuerdas que salía el cantante Laureano Brizuela, no? Entonces, entonces ponían ahí a... Iban los Caifanes, ahí salen en un chorro de videos están en YouTube. Que Caifanes empieza que finales de los 85. Los 800. Era contemporáneo Bueno, Markovich sí se no te creas, no, empezaron en el 85, más o menos. Empezaron con las insólitas imágenes de Oro 85 y luego ya se volvió Caifanes entre el 85 y el 87. Y ya de ahí para el 89 ya empezaban a salir de Siempre en Domingo. Pero, a ver, antes de eso, No había. el rock en México, el rock permitido, ¿no? Porque tienes el Tri, tienes todos estos que... Se coló Quinta de Jerez. Y que tenían que meterse en bares clandestinos porque, digo, al final de cuentas sí hubo un veto total al arte en México y principalmente el rock. Desde Vándalo. Entonces, digo, al final de cuentas, mientras en otros lugares tenías a un, no sé, Led Zeppelin, aquí teníamos a Enrique Guzmán. No, ni siquiera, en los 70 no había nadie. Pioneros del rock and roll aquí en México, conocidos en todo el mundo. Fuimos a los pioneros. Y luego no tuvimos nada después de Vándalo. Eso es el punto, a ver, hubo un oscurantismo total en México. Y tanto... Y luego de música, creo que es un punto muy importante, creo que es hacia donde llegas. Caifanes y Fobia y Café Tacuba nos encantan, obviamente. Pero eran muy, o sea, Caifanes era muy eufemístico en cuanto a
cómo se expresaba y se quejaba, ¿no? Era muy poético. Era más poético, ¿no? Totalmente. Ellos fueron los primeros que llegaron a decir con todas sus letras, chinga tu madre. Sí, ¿no? porque traes a Caifanes, Fobia era un poquito más fresa, o sea, era esa mezcolanza, pero sin llegar nunca a lo políticamente incorrecto. Exacto. De una banda que llega a ver, yo tenía 9 años en el 95, pero ponle que cuando la rompen, ¿qué año es? ¿96? 97. Bueno, o sea, pero tome en cuenta que en el 95, o sea, nada más en cuanto ganaron el rock la Arjona, todavía no grababan el disco y eso era lo famoso, ¿no? Entre todos los que en esa época éramos, ya sabes, de compartir discos. Que antes una portada. Sí. No me interesa la portada. Circulaba un cassette que era lo más cercano, ya no sé si era de un concierto o un demo, pero era lo único que el super hard rock fan de la música podía tener acceso porque todavía no los grababa nadie. Entonces, obviamente sabías que estaba prohibido, que puto era nomás, como escuchar no manches, el diablo, Sin duda. y porque no se escuchaba en ningún lado. Entonces, me acuerdo que tocaron una vez en el viaje intercolegial en Ixtapa. Sí, 97. No, los vi. 97, no, fue antes, ¿no? 97.7. No va a ser 96. Creo que fue uno. Sí, no sé. Yo era un niño, yo no sé eso. Yo estaba empezando en la universidad, por eso no. Oye, pero a ver, eso es muy interesante. Ganan la Rocola en el 95, sacan material independiente. No, ese se coló. Ese se coló. Se filtró y lo ponían, haz de cuenta, en la peda ponían de repente puto y era del cassette, o sea, no era. Obviamente. Sí, claro. O sea, de entrada era tan disruptivo que todo el mundo quería Luego ya los escucharlo. Y luego después los firman. Ahí viene una cosa padre que no le pasó, creo, a ninguna banda de rock por lo menos. Ajá. Y era que nosotros, en vez de ir a tocar puertas de disqueras, las disqueras nos empezaron a buscar, ¿no? Llegó, apenas tenía así, mi oficina era un buró así de espantoso, con un teléfono y sonaba. Y habló un día Héctor Riverol, que era el representativo de Universal en México. Estaban por abrir, ni siquiera de Universal, era NSA, todavía no abrían las oficinas en México, pero ya teníamos pláticas, o sea, bueno, en el concurso ya nos habían ido a ver, pues, la gente de Arreola, de BMG, de Beatwood, de todas. Okay. Entonces fue increíble que nos diéramos cuenta de que, a pesar de todo ese jale, ese pool que teníamos de gente de disquera, pues éramos gente que todavía no tenía mucha idea de las cosas que pasaban legalmente en contrato, etcétera, en las que absolutamente todos los artistas han caído. ¿Pero cuántos años tenías tú en ese momento? 20 años. Y de repente te empiezan a buscar todas las disqueras. Es correcto. Y el hecho de que tuvieras un hermano que había pasado por eso, ¿no te ayudó un poco? Te ayuda en varias cosas, pero también mi hermano es muy reservado. Okay. O sea, sí me ayudó con cosas de editoriales, etcétera, pero sí él es como muy reservado en muchas cosas y como que dejó que su hermanito fuera abriéndose camino por sí solo. Entonces, todo increíble que ese primer recurso que tuvimos nosotros como banda no fue así como de vamos a repartirnoslo, ¿no? Sino que fue vamos a comprarlo. O sea, lo usamos desde el concurso, todo lo usamos, todos nuestros recursos los utilizamos para llevar un mejor equipo, para llevar un transporte. O sea, ya teníamos como... Porque les empezaron a llegar muchísimas propuestas de shows y de... Durante todos esos shows que ya habíamos tocado en la Casa de la Bola, etc., ya había gente que quería que tocáramos en sus bares. Yeah. Todos esos recursos los utilizábamos para eso, ¿no? Compramos un mini disc para disparar secuencias. Ahí te voy a detener, porque te fijas cómo, o sea, el tema de una banda al nivel de la que estamos hablando, obviamente, pero eso también es una lección para muchos músicos que están empezando. Un emprendedor cuando inicia tiene que estar reinvirtiendo constantemente o invirtiendo constantemente su proyecto. Y era lo que ustedes estaban haciendo, o sea,
lo que se generaba se iba para la banda para mejorar el show, y mejorando el show hacía que mejorara la calidad de la banda, la calidad en todos los aspectos, y fuera mejor cotizado. Afortunadamente teníamos un buen backline, teníamos como cositas padres, pero pues en un concurso no puedes llegar porque hay un backline para todos y todos tocan con el ampli que ya lo rugieron 25,000 bandas. Entonces nuestro distintivo ahí fue que llegamos, montábamos todo lo nuestro, teníamos ya un transporte pagado para eso, y nos dieron chance de, sí, pueden meter a su gente que, o sea, si se montan en 5 minutos o 10 minutos, pueden hacerlo ahora, ¡pum! Y esa fue la diferencia. Creo que fue, o sea, nuestra batería, nuestro backline, que es muy cotizado hoy en día, fueron nuestros primeros distintivos de la banda. Nuestro sonido salió de ahí, ¿no? Entonces, como que fue buenísimo tener como ese primer recurso para empezar a abrirte a lo que venía, ¿no? Después de eso ya pasaron, así que la disquera, bueno, ya firmamos con Universal. Pero antes de la disquera, hablando del concepto, porque toda empresa y todo proyecto que inicia tiene que tener un concepto, ¿no? Y de preferencia, si ese concepto es único, mejor, de alguna manera, no siempre se puede. A ver, ustedes, yo no sé si ¿cómo los catalogas a Molotov? O sea, ¿es rock? ¿Es rap? ¿Es rock? No, ¿qué es? Es raro, es definitivamente raro. En esa época teníamos que movernos en el nicho del rock and roll porque no existía un nicho para raperos. No había una tienda aquí en la zona rosa que se llamaba Tower Records, en la que había una sección de música rapera. Tenía yo como mi dealer de discos de raperos que me decían, este está bueno. Entonces, como que empezabas a escuchar esa música, ¿no? También ahí le invertimos mucho a la niña en escuchar discos, etc. Pero no pertenecíamos ni al rap ni al rock and roll, entonces éramos como los apestados, incluso en el mismo concurso fuimos los apestados del concurso y acabamos ganando ese concurso. Entonces como que fue así como nuestra primera medalla. Bueno, salió una nota en el periódico. Y esa nota la tenían en Universal, la tenían colgada también de un periodista que dijo que Molotov era basura de que ofende, y luego ya nos enteramos que era un periodista que cobraba para que salieran las notas buenas. No, y también escuché de otra que era una nota que decía: banda de rap gana concurso de rock. Ándale, sí, esa también es una queja, obviamente. De hecho, por ahí tienes debes de tener bueno, Paco ya la tiene en seguro su reporte. Eso es un reportaje de la Yala. Sí. Eso es cierto. En ese momento Paco no era parte de la... No, ahí era de Perro Bomba. Y ellos quedaron en quinto lugar. Pero sí, quedaron en semifinales. Porque dicen que Paco fue el que hizo eso, ¿es cierto? Sí, de hecho sí, se sospecha. Se sospecha. No se asegura, pero... En ese momento eran tú y Tito. Tito y yo, que venimos de otra banda llamada La Candelaria, que también hacemos cosas muy locas, muy marihuanas, pero demasiado. Entonces, como que sí era así de, vámonos por otro lado. Oye, ¿y por qué Molotov? ¿Por qué Molotov? O sea, ¿por qué el nombre? Sí, ¿por qué no? Porque sé que estaban entre Sputnik y Molotov, ¿no? Queríamos algo que no fuera totalmente nacional, ¿no? Que fuera como, usaban estos nombres muy largos, ¿no? La hermanita vecindad y los hijos del Quito Patrio, los héroes del silencio, los Boni, los enemigos del silencio. Entonces, claro, tú veías el cartel y decías, no, ya no se lee, ¿no? Los de Transmeta de hoy en día. Sí. Entonces, tenía que ser una palabra. Y nos gustó Molotov porque tenía como la fuerza de una bomba, tenía como lo incendiario, tenía todo el concepto que era casero. No me ha gustado la cosa artesanal, la cerveza artesanal, la pizza artesanal, el rock artesanal. Entonces, como que todo eso envolvió muy bien el nombre. Pues, una bomba Molotov, pues la conocen todo. Sin duda, pero el nombre está increíble. A mí me encanta y creo que son parte de los distintivos. O sea, ustedes sí pensaron en crear una marca, ¿no? No solamente era vamos a hacer música, es vamos a afinar bien un concepto en donde no solamente sea rock, también sea rap, en donde haya dos bajos que
¿cuántas bandas con 2 bajos hay en el mundo? No creo muchas. No creo que muchas, en donde obviamente las letras sean lo más políticamente incorrecto que se pueda y que se podía en ese momento. O sea, yo te digo, a mí no me lo dejaban escuchar. O sea, yo de niño era prohibido Molotov. En esta casa no vengas a escuchar el Molotov. Así. Y obviamente eso alentaba a que lo escucharas, ¿no? Hace bien. Y sobre tu familia. Sí. Pero eso alentaba a que lo escucharas. Al final de cuentas, ¿no? Oye, siempre fueron 2 bajos. Sí, nos fueron 2 bajos, sí. Sí. ¿Cuál era la premisa detrás de eso? Sí. Jay y yo nos juntábamos a hacer música y él tocaba el bajo. Bueno, Pero, o sea, era porque los dos tocaban el bajo y ya. O sea, y él tocaba más rápido, más cabrón, más duro, más así, más trabalengua. Jay de la Cueva, que en ese momento es el que inicia con ustedes. Exactamente. ¿Ok? O sea, lo al revés de los Beatles, porque ves que en los Beatles, Dos guitarras. No, al principio eran Lennon, Harrison, McCartney, todos tocaban la guitarra. Entonces, llegó un momento que dijeron, alguien tiene que tocar el bajo. Y Harrison y Lennon se voltearon a ver. Y pues McCartney dijo, bueno, no, yo Ni modo. Yo soy el zurdito. O sea, bueno, te está diciendo McCartney, ¿ves? Para que vean, No. Oye, entonces, digo, vienen las disqueras. Vienen las disqueras, se firma este contrato. Obviamente, pues hace toda nos dejan un año sin tocar prácticamente porque estábamos entre grabando el disco y generar un poco de apetito por la banda. Ok. Y sale el disco no me acuerdo si era julio o agosto del 97, perdón. Y nuestro primer concierto después de grabar el disco fue con David Bowie en Chile. David Bowie con Bush y con Poca cosa. Y de ahí a Argentina, etcétera. De ahí pasamos a España y la rompimos en España, tal, pasamos por todo. Pero no te vas a allá. ¿Conocieron a David Bowie? Nos fuimos a Cuautla. Conocemos a David Bowie, sí, fue ahí me sentí un poco mal con mi hermano porque... ¿Con qué hermano lo saludaste, perdón? Tenía gasolina con prendida. Porque de hecho fue muy divertido cómo llegó al camerino. Era así estábamos prendiéndole el fuego a la mesa, bien rock and rollero, echando desmadre. Y yo estaba prendiéndole el fuego hacia la mesa con alcohol, o no me acuerdo si con vodka o alguna madre. Y en eso llega voy a saludar. En el momento. Sí, como el coyote, así me tocó. Pero nada, chido, Bowie. Mi hermano es súper fan de Bowie, entonces como que dicen que es que no me lo merezco yo, no, se lo merece más mi hermano. Órale. Pero nada, de pelo, lo conocimos, nos tomamos. Por ahí debe haber una foto de eso. O sea, la primera tocada después de 2 años de haber empezado la banda. Ahí. Digo, la verdad que es algo único. O sea, Sí, estuvo buenísimo. Además tocamos en un cachitito de escenario que nos dejaban como hasta el frente entre el precipicio y los monitores, ahí tocamos. Pero nos fue muy bien porque pues, en Chile pues, era como la primera vez que tocaba una banda de México de rock and roll allá. Es como que sí nos entendía lo que decíamos, pero es un buen porcentaje. Es como que les fue muy bien con el público a la banda. Entonces, y sí entendían porque, la palabra puto significa muchas cosas, ¿no? Sí. Sí. O sea, Creo que se los dos universales, ¿no? sí, eso sí. En el fútbol, pero si le vas a la Cámara de Diputados, ahí se putea. Los que en el país, ahí se están puteando. Y luego te vas a la lucha, pues ahí está la bonita. No, que no sé qué. Es una palabra muy mexicana. Sí, tiene varias connotaciones. Entonces depende si la usas, si tú la utilizas para poner a alguien más de una preferencia sexual, Claro, obvio. que se presta como para que lo chinguen así, pues ahí sí está difícil. Pero al final de cuentas esa no es la intención. No, pero sí ha habido quejas, ¿no? Es que me chingaban con tu rol, puto, y decir, yo ni te conocía. O sea, ya Es el liberan a precio. Willy. Además, digo, como todo, depende de la entonación y de
de la manera en que lo Y la intención como lo expresas, ¿no? Siempre. O sea, 100%. una de las más expresivas de asombro pues, es ¡ay, puto! ¿No? O sea, no sé. Cuando estás viendo, ¿no? ¡Ay! Pero qué grande es usted. Pero bueno, así es el mundo, ¿no? Y va cambiando y bueno, de alguna manera se entiende, ¿no? Que haya ciertas cosas que puedan molestar, pero yo creo que en el arte todo se vale. Pero déjame un poquito, o sea, ahorita que dijiste eso. ¿Puedes elaborarnos un poco más de la historia? Recordarnos la historia de esta bella melodía puto. ¿Cuál es su origen? Fue de las primeras, ¿no? No, de hecho, fue de las últimas que montamos para irnos a grabar el disco. O sea, todo ese tema del que hablábamos ahorita, no estaba todavía puto, no estaba todavía cerdo. Cerdo lo grabamos después de... Que es otra que también... No, cerdo sí estaba grabado. Voto Latino no estaba, también entró así como de refilón. No lo sé. Use It or Lose It también entró de refilón. Ya lo demás estaba hecho. Y bueno, pues, esa rola sale Tito nomás, como que era muy cagado como escribían, ¿no? Porque pues, obviamente no teníamos como, o sea, teníamos que hablarnos por teléfono o desde el teléfono de la casa o desde la esquina con teléfono. Sí, no había celulares, no había... Y él se iba a Zacatlán de las Manzanas porque tenía un rancho de papaya. ¿Sí existe Zacatlán de las Manzanas? Sí, claro. Existe, y hacen blueberries, así está. Y manzanas, muy bien. No, creo que lo único que tiene Es es la manzana al lote, es cierto. Y bueno, le hablaba, él tenía acceso a un teléfono público un cierto día para hablarme por teléfono, entonces yo le escribía las letras, se las dictaba por teléfono, etcétera, para que él complementara las letras. Por ejemplo, una juntos, pero de larga distancia. Cada uno en su... Entonces está... Como Jagger y Richards. Así era. Así compusieron el despacho. Y entonces está divertidísimo porque en esa época no sé si te digo, no te pasó porque por obvias razones, pero no te hablaban por teléfono y te ponían música así de Luis Miguel o lo que sea, así una chava a la que le gustaba. No, tenía 11 años. No te pasó. A ver... Bueno, te ponía tiempo, pues. pero ¿por qué dijiste no me pasó? Por fin. Profesionalmente. Es cierto. Te pasó, no, porque generación extra. Sí. Y entonces, pues así es como se manejaban muchas cosas de la música, ¿no? Vía teléfono. Incluso tú levantabas la bocina del teléfono y te querías afinar y era un la, entonces estaba increíble. Claro, era la idea, claro. ¿Te tocó llamar al 03 para pedir la hora? No. ¿Qué pasó? Servicio de despertador. No, yo siempre traje teléfono. Desde el 020 o 040 era el servicio de despertador. Sí. Había servicios Y es más, yo creo que es... Claro, despierten te cobran 5 pesos por cargar al estado de cuenta de tele. Entonces, wow. despiértenme por favor una a las 7 y otra a las 7. Y aprovechando a cobrarte el despertador, ¿no? Aprovechando, tiene una deuda de... Sí, entonces todo eso nos pasó, entonces la música se manejaba en ese... ¿Pero qué ibas a contar por ejemplo, Give Me the Power es una canción que ya no, tenía... No quiso hablar del auto, ¿te fijas? No, es que de puto ya, más bien como que Tito se fue con la idea de... hay que putear, hay que putear y putear y putear a la banda, y así. Y ya regresó con todo el choro de letra. Ajá. Y le puso música ahí en un ensayillo. Y Give Me the Power estaba muy cagado porque ha vuelto como que a resonar esa historia y es muy divertida. Porque Give Me the Power tenía una versión mucho más como de hip hopera. O sea, que sí tiene algo de... Todo lo que pasó, ¿cómo se llama? El Más Allá, Que No Te Da Bobo, Jacob, el Carnal Cholo, todas las del primer disco a las que Randy entró después, todas esas rolas tenían una secuencia. O sea, era como un baterista tocando sobre secuencias de hip hop y sobre loops, etc.
Y entonces cuando pasó eso, cuando decimos Give Me the Power, la rola ya tenía como su loop y su secuencia y todo. Y yo le di la letra entera a Tito para que se la aprendiera y llegara a ensayar con nosotros, ya con la tarea hecha. El güey se le perdió en Zacatlán de la Bandana. Entonces fue así de, no, cabrón, yo no voy a volver a hacer la letra. La vas a tener que hacer tú. Entonces la primera letra se perdió. Okay. Pero tenía mi blog original con el primer cachito de letra, entonces me quedé con ese todavía. Y Tito hizo el segundo verso, que tampoco lo hizo él, su primo lo hizo o algo así. Okay. Y entonces, por cuestiones de, ya no te pelees por esta rola, tal, ya. Fue así de, ya, yo me quedo con Gimme the Power, tú te quedas con Punto, tú te quedas con Cerdo y ya. Así que yo le di más valor a Gimme the Power. A ver, para mí, Gimme the Power es probablemente la mejor canción de rock en español. Creo yo. O sea, tiene todo y es una identidad para México, ¿eh? Sí, o sea, es poeta. Platicas con extranjeros que saben pocas cosas de México y los güeyes dicen, viva México, cabrones, y se prenden y mi hermano me platicaba que estaba en Praga y en un antro y ponían esa rola, cabrón, y todo el mundo gritaba, viva México, cabrones. O sea, se volvió un ícono de México, literal. Y ahora que nos está diciendo cómo la compusieron, fue de la manera más accidentada posible, cabrón. Sí, pues así es como pasaban las cosas, ¿no? Luego ya la montamos. No había computadora, Luego la montamos con Randy, pero fue en la época en la que estaban pasando los unplugged. Nos ofrecieron hacer un concierto en la calle, en un Condesa, por favor. Y pues teníamos los instrumentos acústicos y entonces fue así como, hagamos esto, pero no tenía batería. Andaba todavía allí en ese demo, ahí lo tenía. Y entonces como que se quedó la versión acústica de Gimme the Power. Y entonces pues fue, bueno, pues entonces medio que hagamos una mezcolanza del acústico con lo que tenían y así. Pero, a ver, todo eso estamos hablando del primer disco al final de cuentas. Sí. O sea, muchas rolas, mucha calidad y todo en un primer disco. La portada, para mí es una gran portada. ¿A quién se le ocurrió? O sea, si te dijera, no se puede decir. a Pico, nada más voy a decir el nombre, Pico. Bueno, gracias Pico por una gran portada. Es una gran portada. También ahí pasaron cosas muy extrañas. Por suerte teníamos la opción de hacer 4 portadas. ¿No? Porque en algún momento los ejecutivos de la izquierda dijeron, ay, esta portada está medio un carro. Pues así de, bueno, si tienes el CD, lo puedes doblar, le das la vuelta y ya tienes otra portada. Hicimos 4 portadas. Sí, por eso era foldeable todo era desdoblable y doblable y todo el póster, y entonces hay que hacer ya la que se te antojara. Y luego sacan el disco y empiezan a tener problemas. Esa fue buenísima, también esa historia es increíble. Bueno, llego un día ya a la disquera y veo a Jorge Soto. Jorge Soto era como... En MCA trabajaban Gabito, Fernando Hernández, David Prado, que fue el que nos firmó legalmente el disco, y Jorge Soto. Él era como el artista de repertorio. Okay. Llego hacia la disquera y veo, tenían un cuarto donde tenían como una bodega donde estaban todos los discos. Y estaba así, en fuego, así, estaba con una cara larga increíble, de desesperación de qué es lo que vamos a hacer, porque le acababan de regresar 20,000 discos que había sacado la disquera, que se los regresaron de Aurrera, se los regresaron de Samos, se los regresaron de Mixo. Bueno, creo que Mixo no. De la comercial mexicana, o sea, de varios. No quería quemar. De muchas tiendas sí, como consumidor de todas esas cosas. Hago mi súper ahí. Pues fue así de yo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer para colocarlo? ¿No? O sea, 20,000 discos que van para afuera, ya no están en oferta. Fueron devoluciones. Y a bodega.
Los tenía ahí en el cuarto, en un cuarto pues, como este tamaño en la izquierda. Sí, 25,000 discos, 30,000 discos eran muchos. Necesitas un buen espacio. Entonces estaba increíble todo lo que pasó ese día, porque de ahí salió o sea, como que en esa época Gabito era así una persona como muy propositiva y salió a decir, ustedes son, tienen que defender su proyecto, claro, tienen que salir con la gente que los conoce, etcétera, a pedirlo para que lo vendan, ¿no? Y estuvo muy cagado, fue cuando salimos con las pancartas, empezamos a hacer estas como manifestaciones por la Libertad de expresión. Lo vendieron en la calle, ¿no? Lo vendimos en la calle, o sea, salimos con 5,000 de esos discos, salimos a venderlos a la calle. Entonces los empezaron a pedir y como si los vendían en Mixup, se volvió un número uno en Mixup. Y Mixup marcaba la pauta de lo que se vendía en Mixup. Estuvo como 2 semanas en primer lugar ahí y entonces ya ahí fue donde ahorreras, vamos, etcétera, que bueno, pues estamos dejando de vender, pues ayuden, Échalos de regreso. Bueno, se volvió algo inevitable. Sí, ¿no? Incluso había tiendas del disco especializadas, que creo que eso ya no existe o existirán muy pocas, que te lo vendían en una bolsita de estraza para que no vieras lo que estaban vendiendo. Muy marihuana. Es que, a ver, obviamente nos va a haber mucha gente que nació después del TLC. Que nació después del TLC, 100%. Digo, antes para comerte un sneaker tenías que ir a una tienda específica de productos americanos, ¿no? No, bueno, comprarle a un compañero tuyo que venía llegando a vacaciones. Bueno, obvio, claro. Pero, a ver, todas esas cosas sí pasaban. Sí había una libertad de expresión totalmente limitada. Y en donde, a ver, y esto yo lo trato de llevar mucho a lo que son otro tipo de negocios. O sea, cuando nosotros, empresas fintech, llegamos, pues todo el mundo nos veía como el patito feo, los bancos, las empresas, todo el mundo, ¿no? El patito feo y el que no debe de existir. Pero cuando lo disruptivo se vuelve inevitable, porque ustedes al final de cuentas, al comprobar que sí eran disruptivos, que sí decían cosas que los otros no decían y que probablemente no eran la propuesta que todos los papás querían que sus hijos escucharan, pero cuando ustedes comprobaron que eran un producto mejor que muchos que existían ya, y no mejor, diferente, y eso diferente se volvió sumamente atractivo para el mercado, te volviste un producto que al final de cuentas los demás tenían que aceptar, aunque no quisieran. Totalmente. Y en ese aspecto creo que la banda sigue generándolo, ¿no? Digo, estamos aquí en Snowball, una fondeadora. ¿Quién se ha metido a buscar? ¿Qué banda se ha metido a buscar que te fondeen tu disco, lo que sea? Entonces, creo que en ese tipo de cosas, si estás ahí en donde, si ves el toro desde el ruedo, pues el que pega primero pega 2 veces. No, a ver, y sin duda, No, y además, o sea, creo que ahorita, juntando un poco las dos que están contando, pues el inicio meteórico de Molotov, como de cualquier banda exitosa, es así, ¿no? Y las historias de administración de abundancia pues son conocidas, ¿no? O sea, hay mucho despilfarro porque hay mucho dinero al principio, ¿no? Y son unos contratos de adhesión prácticamente los que firman las bandas que están empezando con las disqueras, no entiende bien qué pasa y de no tener nada, tener lana de repente porque son unos chavitos de 20 años, hay una especie, ¿cómo te diré?, de cierta, pues no quisiera decir abuso, pero sí cuando menos inocencia de cuando ellos firmaron sus primeros discos, porque como dices, son una empresa y lo eran desde el principio. Era como un unicornio, si lo quieres comprar con una empresa. es que eso, era una especie de... Porque antes las bandas tenían podían tener ese pico. Ahora es diferente, pero a ellos les tocó transitar, digamos, en las últimas fases de la industria, como era antes, transitar a la nueva, enfrentarse con la piratería, enfrentarse al clash que de repente dejaran de venderse los discos, cómo se modificó la industria, el MP3,
que de repente ya solamente las ganancias vienen de los shows, cómo eso modifica por completo la industria de la música. ¿Y cuándo? A ver, eso inicia a principios de los 2000. 2000. Justo en 2000, con Napster. Que después Metallica llega y dice, con permiso, ahí les va su demandita, ¿no? Así es. Pero, a ver, entonces ustedes les tocaron 3 años de vender discos, donde el negocio era vender discos. Sí. Es muy importante ese dato. Y de hecho hasta el 2006, por decir 2005, 2006, todavía era así como una lucha, una pugna, porque además nosotros teníamos que pagar nuestra deuda con las disqueras con venta de discos. Y entonces luego ya se ve así como de las conspiraciones, ¿no? Es que la disquera les daba seguramente a los piratas nuestro máster para que sacaran. Nunca sabe, nunca sabe. Pero es muy interesante, Miki. O sea, yo creo que hoy un contrato con la disquera, de lo que menos habla es de la venta de discos. Me imagino. Sí. Habla mucho más de... Hay una cláusula tiene todos los contratos disqueros, en todo lo que sea audio o cosas por descubrir. Claro. Pero antes... Entonces, O sea, los formatos, o sea, el streaming. la música, al final. sí. Todo lo que incluía la música, pero el primer contrato que seguramente ustedes firmaron hablaba de vender, lo más importante era los discos que vas a vender. Y los 25,000 discos que te regresaron, eso hoy, ninguna banda en el mundo, ningún proyecto musical lo va a sufrir. Porque hoy la música llega por Spotify, llega por el celular y llega por un montón de lados. Antes la industria era vender discos. Y si querías escuchar a Molotov era, pues, suerte que te toquen la radio. Grabar. A mí era eso, ¿no? Con la grabadora, esperando a que pasara la rola, play Y record. que no hablara el locutor, ¿no? Era lo peor del mundo. Te cortaban la rola, bueno, esto fue. Dijo, no. Sí, no. O que hablaba hasta que ya empezaba la letra esa foto. O junta la lana para comprar el disco. Ok. Esa era la industria. Y eso pasa en todas las industrias. A ver, ¿quién se acuerda de los que nos están viendo? Seguramente nunca fueron a un Blockbuster o un Videocentro. No existe. Es de la época de otras generaciones, ¿no? O Kodak mismo. O sea, las industrias van evolucionando. Y la industria de la música tuvo un terremoto de no sé cuántos grados cuando tienen que dejar de pensar en venta de discos. Y déjame, te voy a hacer una analogía. Como en industrias que cambiaron, por ejemplo, la del gas cambió dramáticamente de un año al otro por circunstancias mundiales, de que de repente Estados Unidos se volvió independiente de gas, Claro. y le dio la madre al mercado del gas mundial, ¿no? Entonces, todo se tuvo que reajustar y reacomodar alrededor de esa industria. Entonces, aquí, haciendo una analogía con eso, pues ellos también se han tenido que ir acostumbrando, 100%. pero haciendo la analogía con el gas, así como una gasera se quedó cuando cambió el gas con unos créditos impagables, pues más o menos eso le pasó a ellos con su deuda de la disquera. Porque con esta modificación de las variables con las que se pagaba la deuda, pues cada vez se fue haciendo más difícil pagarla. Y la realidad es que, digo, tienen muchísimos atributos, desde luego las disqueras, y no trata de hablar mal de ellas, pero objetivamente hablando es un banco carísimo, claro, ¿no? Entonces, ahí también está la cosa de que la disquera es dueña del máster, claramente porque ellos lo pagan, pero tiene la otra, ¿qué es el máster? la grabación. La fijación de lo que se graba en el estudio, eso es propiedad, bueno, depende el deal, ¿no? Pero en el caso de ellos, el primer disco, bueno, los primeros discos son el máster, la grabación es propiedad de la disquera. Okay. Claramente ellos tienen el derecho moral, Claro, y económico respecto de regalías, de las regalías. Pero, o sea, este cambio del que hablamos a partir del 2000 que generó o dejó de tener la necesidad de que fueras a fuerza a grabar a un estudio de grabación de una disquera, porque de repente ya lo puedes hacer en tu cuarto con el iPad. Siempre. Entonces, al dejar de tener necesidad absoluta... Yo conozco un estudio de grabación muy bueno allá en Narvarte. Eso.
Al dejar se ve un metro boquita ahí con... Sí, por favor, sí, se nos está sacando la garganta. De por sí le está dando la espalda en medio podcast a la cámara. Es que no para de moverse, ¿no? Así le gusta. Él anda. Yo de repente siento que nomás está dando vueltas. Voy a tener que echar. No, échale unas. Pero Lo cortamos, no te preocupes. mi punto es el siguiente. Ahora que un músico puede grabar solito en su casa, no necesita entregar el máster. Claro. Entonces empieza a haber como una diferencia de que, oye, Era la moneda de cambio. era una de cambio y ahora dices, no, yo me lo quedo. Y no te necesito porque lo puedo subir ahora digitalmente con TuneCore, gratis, ¿no? Entonces, una banda como ellos está, digamos, justamente en la hora de cómo va cambiando todo porque trae deals discográficos que preceden este cambio y esta posición. Entonces, ¿qué son ellos? Unos emprendedores, ¿no? Hablando en términos actuales, unos emprendedores que les pegó como a Zuckerberg en su dormitorio en la universidad, a ellos les pegó su chiste. Te vas a dormir y despiertas y dices, ah, caray, ¿qué pasó acá? ¿No? Evidentemente, porque todas sus canciones decían lo que había que decir en el momento que había que decirlo, de una forma... Digo, a ver, hablando, o sea, hicieron una canción sobre Luis de Llano. O sea, ¿quién hace una canción sobre Luis de Llano? Pero es que además tú sabes que... Que no sabe quién es Luis de Llano, investíguelo. Pero es a lo que voy, o sea, ellos decían lo que en ese momento todo el mundo decía, o sea, todo lo que es... Lo que todo el mundo decía aquí, Exacto. no lo decía en un micrófono. O sea, porque el Give Me the Power, yo creo que a mí me conectó mucho la parte donde dice que fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal, puta, o sea, en ese momento estábamos jodidísimos de lana con una crisis económica objetísima. Y justo, digo, no sé si era generacional o por la escuela o por qué, pero estudiabas cómo, puta, nos fue de mal en los últimos 100 años. Y cómo sí deberíamos de ser otro país, ¿no? Entonces, Es atemporal la letra de esa canción, lamentablemente. Lamentablemente. En ese momento sigue siendo actual. sí, aunque todo es una cosa, en ese momento estaba... Resonaba más. No, el levantamiento zapatista, o sea, México estaba en un momento muy, muy, muy crítico. Totalmente. Entonces, pero bueno, fueron unos emprendedores, desde luego, que trajeron una idea súper innovadora y que siguen viendo cómo perduran en el tiempo. Pero ese perdurar en el tiempo es el reto. Vale, hay muchos retos, pero yo siento que en México muchas veces es más difícil el llegar que el mantenerse, porque somos un país en donde llegar para el 95-90% de la gente es imposible, ¿no? Por cuestiones sociales, etc, educación, bla, bla, bla. Pero, a ver, ustedes llegaron y el tema de mantenerse con un cambio de industria, por ejemplo, Molotov, el año pasado, ¿cuántas veces tocó en vivo? No, pues como 4. No sé, como alrededor de unos 50 shows. 50 shows. 50, 60 shows. Yo me imagino, y les pregunta, que en la época en donde se vendían discos, no tenías que depender tanto de estar tocando en vivo. No, o sea, pero sí, era muy buena parte. O sea, en esa época en la que todavía no se acaba el disco, fuimos a tocar, yo recuerdo, 120 veces en un año. Para una banda que no tenía... Bueno, que estabas en el proceso de ese desarrollo, ¿no? Como banda. Pero... a ver, toquines en los que teníamos que parar, sacar a la gente, meter a la gente nueva, volver a tocar, sacar a la gente, meter a la gente nueva y tocar. Había así varias. O tocar en este lugar, chingale porque si no llegas al otro, y chingale porque si no llegas al otro. O sea, de a 3 veces. Que ahorita ya la fuerza, ya el cuerpo ya teníamos de... pero bueno, al final de cuentas sí. Ahorita dieron unas veces así como de, ¿qué nos vamos a hacer? Ya estamos. Todavía no va ni la mitad, cabrón. Oye, entonces, digo, al final de cuentas, estamos hablando de una banda que va a cumplir 30 años. O sea, mi edad. Como más o menos. Antes que poquito menos. 30 años de un proyecto, de una empresa, no es fácil. O sea, es
todo un reto, ¿no? Y en cualquier industria es complejo. Pero yo imagino que la industria en donde están ustedes, en donde la convivencia de pronto es tal, en donde tienes que estar no solamente trabajando, sino casi durmiendo y despertándote y comiendo, y es todo un reto, cabrón. O sea, al final de cuentas, y yo siempre lo digo cuando me dicen, ¿cuáles son los retos? Pues uno de los retos más importantes son tus socios. Y son esos socios que te van a acompañar, que le están apostando junto contigo, pero que de pronto en las buenas muy bien y en las malas no tanto, cabrón. O en cualquier mini crisis, pues ya te volteas a ver como que, ay, caray, a ver, ¿qué onda con mi socio, no? Es durar 30 años en un proyecto. A ver, ¿cuántas bandas hay en México que han durado 30 años con la misma alineación? No, con la misma. Los Ángeles Azules. No, así como. Tienes razón. Ya le dieron la vuelta. O sea, no de todo, hay algo, pero. O sea, la gente que va a verlos a ustedes en vivo, hoy. No, ya se echan un slam y se rompe. Ah, bueno. Se rompe. Pero Es la metálica de alguien que conozco, que no debe decir. pero estás seguro que si tú vas a verlos en vivo, los mismos que estuvieron en el escenario, estuvieron hace 30 años. Sí. Y eso hace que también Molotov sea una banda única en ese aspecto, ¿no? O sea, estás viéndolos a los que tú escuchaste por primera vez en no sé dónde estabas, pero son los mismos. Sí. Y eso es un reto, Miki. O sea, Totalmente. Sí, bueno, es que también ya como que, no sé, si me dices, Vicky, te toca a ti hacer como la parte visual de la banda, es así como, ¿Perdón? Véanme, yo estoy feo, no puedo. Déjense ratito a Randy, ¿no? Pero hay otras cosas en las que yo como que me desenvuelvo más cómodamente, estoy como más informado, cosillas así. Entonces como que está bien que tengas uno que se dedica a una cosa, otro cubre el otro franco, cada uno tiene su fuerte. y eso es importante, el complemento, cabrón. Y entenderlo, ¿no? Sí, y que sobre todo, o sea, el gran fuerte que tienen ellos que es tocar en vivo, las bandas que tocan mucho, tocan mejor, ¿no? Evidentemente. Obvio. Porque es increíble cómo, yo que tuve la fortuna de ver tantos shows de ellos, con todo y que tocan las mismas canciones, las tocan diferente. O sea, en la intención, hay veces que improvisan hasta ciertas cosas que se siguen todos. Y eso es increíble. Y creo que claramente están diferenciados los talentos, las fortalezas de cada uno y lo que cada uno le aporta al mix, y eso los hace que sigan tan vigentes, ¿no? Y que ahora en los conciertos, pues no solamente vamos nosotros, ahora van nuestros hijos, y ahora son una bola, ya trascendió generacionalmente, y ahora hay una bola de niños que están igual, ¿no? O sea, no los dejan sus papás, más que a los que son hijos de fans, ¿no? Pero, sí, claro. Pero digamos, es una historia padre, como pasa con estas bandas icónicas que ya va toda la familia a verlos, ¿no? Y bueno, pues esa novedad y ese siempre innovar que han tenido ellos, de estar, yo te diría, mucho antes de la tendencia, antes de que se pusieran de moda las cosas, y nos podemos echar varias, desde las playeras con los nombres, miles de cosas, ¿no? Que las que fueron imponiendo. Muchas, pero hay unas muy importantes que hay que recalcar. O sea, la gira por Rusia, eso fue algo que muy diferente en su momento, ¿no? O sea, que vaya una banda mexicana a tocar a Rusia y... Desde Rosa Salvaje ningún mexicano ha tenido tanto éxito. Sí sabías eso, ¿no? Que Rosa Salvaje, la telenovela de Cristian de Leonardo Castro, era famosísima en Rusia. En Rusia, según lo que yo sé, es que tiene una afinidad por México, mucho por las novelas. Y cuando, sí, corrígeme si estoy mal, según la anécdota que me sé, cuando ellos llegaron a Rusia, en el periódico tradujeron sus letras. Entonces la gente cuando leyó, ay, estos me dicen puto, y chinga tu madre, y no sé qué. Entonces eso les causó mucha anticipación. Y como conocían el lenguaje de alguna manera, porque pues, sus familias veían las novelas, pues fueron un exitazo. Además había un 10% de los rusos que hablan español por el intercambio cultural con Cuba.
Entonces, hay un porcentaje. 10%. Bueno, así como hablan español, también tienen uno con Kazajistán, otro con Sí, Mongolia, claro. otro con pues sí hay como, es un multiculti bastante interesante Rusia en ese aspecto. Ya después nos contarás la anécdota de qué te pasó en Rusia, pero esa no fue la gira, fue en otro momento. Oye, esa es una. Y otro momento para mí importantísimo es la película. Claro, claro, una banda de música haciendo una película. O sea, digo, ha habido bandas que lo han hecho, los Beatles hicieron varias, pero en México que una banda, primero, tenga la intención, el presupuesto y las maneras de poder hacer una película, Hoy sí no es nos podríamos poderoso. que nosotros no. Es el rey del rock. Sí, medio te puedes peinar como... Todavía tengo, Todavía. hay que Eso recomponer sí. ya. Pepe ya no puede peinarse como No. Elvis. Pero, a ver, son parte de la disrupción de la banda. Claro. ¿No? Y de salirse y en donde no necesariamente era pensar en el negocio como tal, era pensar en hacer algo diferente que posicione la marca constantemente. Y mira, ya justo ya después, digamos, 30, no 30, pero digamos, 28 años después, se empiezan a dar cuenta, oye, no, pues aquí tenemos una empresa como cualquiera, que tiene muchos atributos que no se están explotando adecuadamente, déjame te lo pongo así. Porque vale la pena que digamos esto, en la industria de la música, cuando empezó Mickey, nadie la tomaba en serio, o muy poquito la tomaban en serio. No había profesionales de la música, no había managers profesionales, no había ingenieros profesionales, o sea, estaba apenas muy incipiente y toda la gente que se ubicaba alrededor eran rebeldes que decían, no, yo sí quiero dedicarme a esto. Pasó mucho tiempo hasta que la gente se dio cuenta, no, esto es una industria que llegó para quedarse, que genera mucho dinero, que tiene lógicas de cualquier empresa porque contribuye con impuestos, en fin. Entonces, frente a darnos cuenta de pues, esta soledad en la que estás, porque si tú vas a Banorte, o no hay Sofomes, no hay ninguna empresa de financiamiento que digas, oiga, Quiero me pensar, prestas una lana porque recuerde, tengo una banda y quiero voy de financiarla. ¿Con quién lo fundeo? me voy ¿Y quién me presta? me voy de gira a Rusia, me prestan para tener mis gastos, se mueren de la risa. Sin duda. Prestar para un disco, bueno, mira. No lo entienden, no saben ni qué es eso. Entonces, recordando a don David Bowie, él en los 90s, si se acuerdan, cotizó en la bolsa, en el stock market inglés. Siendo. Se le cruzó la piratería y pues, se fue al diablo el valor del catálogo que era lo que estaba cotizando en la bolsa. Y desde hace muchísimos años, pues, con 2 o 3 tequilas encima platicábamos esa idea, ¿no? Pero frente a las limitaciones que tiene regulatoriamente hablando en México, no puede ser eso, al menos es en la bolsa. Y cotizar en la bolsa ya estás hablando de de un riesgo en el que... Una bolsa como mexicana donde... No, cotizan equipos de fútbol y empresas gigantescas, no empresas... Y cada vez menos. O sea, yo no creo que honestamente ninguna de las bandas mexicanas, ni las más potentes del caso, sea en la bolsa. No, pero sí en la de balones. Eso es la bolsa. Entonces, cuando aquí Mickey tuvo el gran ojo de descubrirlos a ustedes, vimos que había una oportunidad única para que nuevamente rompieran el molde y pudieran, pues con mucha inteligencia, plantear un modelo nuevo para el desarrollo de su carrera y que pues, obviamente se puede exportar para cualquier otro emprendedor músico, ¿no? Que básicamente ser independiente y dueño de tu negocio por completo de la manera menos apalancada posible, digamos, o debiendo lo menos posible toda la día en una disquera y pudiendo tener una posición de mejor independencia, de mejor posición para crear y con una lógica diferente de cómo aproximarse a su negocio, ¿no? Y ahí es donde nace esta nueva etapa de la banda, al final de cuentas, ¿no? O sea, justamente coincide con los 30 años de la banda, que se cumple el siguiente año, y en donde ustedes comienzan a ver la necesidad de institucionalizar más todo lo que gira alrededor de la banda
y de que se fortalezca, por supuesto, y que comience una etapa con proyectos ambiciosos. O sea, no una etapa en donde al final de cuentas vamos a seguir con lo que venimos haciendo, sino vienen proyectos ambiciosos de generar nuevos discos, no sé si puedo decir dónde, pero en los mejores lugares. No digas, porque se me van a inventar todos. Me van a echar encima. Déjalo así, en la casa, ¿no? Pero viene una evolución muy interesante, si se puede decir evolución, porque digo, ya ha llegado muy alto, pero sí viene esa necesidad de decir, vamos a explorar una oportunidad en donde la banda se institucionalice, profesionalice muchísimos negocios alrededor de la banda, y eso genera un mejor producto. Claro, ¿no? O sea, déjame ponerte un ejemplo. Quien nos vea que está familiarizado con cualquier tipo de industria tradicional, conoce los factorajes financieros, los créditos a corto plazo que prestan las performances, en fin. Porque, digo, está medio flojera esto, pero vale la pena mencionarlo. Cuéntalo con chistes, o sea. Le pongo el ratito, por ejemplo. El flujo que requiere cualquier negocio para operar no es acorde al tiempo en el cual se le pagan sus facturas. ¿No? Quien cobra facturas sabe que le pagan a 30, 60, 90 días. El flujo de la empresa. Y los flujos de las empresas, pues todos están sostenidos por el crédito. Como mencionábamos, en la nuestra nadie nos da crédito. Entonces, o sea, es muy raro que en la música tengan suficiente flujo como para hacer estas planeaciones financieras que hace, operacionales o administrativas que hace cualquier empresa tradicional, ¿no? Como utilizar esos créditos y su deducción fiscal o la manera del crédito que tomas para poder darle un efecto fiscal y finalmente optimizar tu ganancia, ¿no? Entonces, frente a las limitaciones propias que da la realidad de México, nuestro país, pues esa oportunidad de hacer esas eficiencias estaba completamente negada. Claro, ahora con esta oportunidad, a través de su plataforma, se presenta la oportunidad de poderlo hacer, de poder aprovechar eso y de beneficiar a nuestros fans. Pero es que es lo más importante de esto, justamente, Pepe, porque justamente Molotov lo que está haciendo es invitar a sus fans, a su comunidad, a que sean parte de lo que viene ahora con Molotov a partir de sus 30 años, y que se sumen a este momento y que sumen a la historia de la banda. O sea, lo que está pasando hoy es que es único, no ha pasado en la historia de la música nunca. Lo más cercano es lo que hizo David Bowie en su momento. Eso es lo más cercano. Hoy, y justamente es la razón de por qué estamos platicando aquí, hoy la banda más disruptiva de México dice, me abro a que mis comunidades, mis fans, mis seguidores puedan invertir en nosotros, volvernos socios, integrarte a todo este esquema incluso de beneficios, en donde puedas ir a conciertos gratis, en donde tengas diversos beneficios que ya después se van a anunciar. Los parches. Los parches. Y cambiar la historia juntos. Claro, o sea, esto sí no ha pasado. Déjame decirte un poco así, de manera romántica, es, en lugar de estarle vendiendo todo al diablo con todo el cariño que le tengo a las disqueras, invitas a tus fans a que sean ellos parte de tu modelo de negocio, en lugar, sustituyendo, déjame te lo pongo así, con antes la importancia que tenía una disquera. Ellos que ya creen en ti, que tienen un amor, déjame decirte, no mucho más auténtico que el de la disquera, porque las disqueras obviamente los quieren mucho por las obvias razones, pero no se compara, o sea, estás hablando ahí de un aliado comercial, que finalmente te ve como eso, como un socio comercial con el que mutuamente haces negocios y dinero. El fan te ve con amor, con militancia, con otros ojos. Y además lo haces como
sea, al hacerlo partícipe, es como poner tu crédito o sea, los créditos del final de la película. ¿Se acuerdan cuando Molotov sacó su disco de tal? Yo estaba ahí. O sea, como que Molotov marca tanto las épocas, que si a mí me tocó lo que decíamos hace rato de que le hablaba a la fan por teléfono para poner un músico y te sacó, en esa época no. Depende de cuánto pusiera. Sí, no. Pero o sea, estás adaptándote a todo eso y creo que si nosotros mismos nos apasionamos con nuestro proyecto y un proyecto como Snowball y una persona como Pepe que está siempre también checando las visiones de todo el mundo, y eso lo puedes, o sea, lo que necesitamos es que la gente, es el amplificador, ¿no? O sea, que la gente escuche y vea que puede ser parte de todo un proyecto en el que antes no tenías ni manera de entrar. 100%. Entonces, creo que cuando te abres, es como, en vez de que te digan, ay, ¿cuándo vas a tocar aquí en Mexicali o donde sea? Entonces, maestro, ser parte de esto también. Es que Si lo cerca Mexicali, te va a llegar cuando te toque la gira por Mexicali, ¿no? Creo que todo eso es súper importante porque tal vez una persona que está en una aplicación, etcétera, tal vez no entienda muy bien de qué va todo lo que traemos ahora en la cabeza. O sea, hay que estarlo constantemente. Así como explicamos puto 27,000 veces, tenemos que estar explicando ahora qué es fondear, qué es snowboard, qué es la visión que tiene Pepe con lo que vamos a hacer con snowboard. ¿Qué son todas esas cosas? Porque si de nada más se queda ahí como una idea, esta marihuanada con la que salieron, no, tienes que hablar de la marihuanada y creer que la marihuanada es lo, o sea, te lo tienes que creer. Mira, y es verdaderamente incluir a las personas. Incluir, ¿sabes qué? Reconocerles. Y déjenme hacer un paréntesis. La piratería un poco tuvo tanto un Napster porque la sensación social era le dejamos demasiado dinero a los artistas en los conciertos, comprando las botas, comprando Ahora necesitamos el remix. Decían, pues se me hace como que un mínimo detalle del músico, ¿no? Entonces como que se quedó gravitando ese día y por eso los mismos fans de la música no veían mal compartido, ¿no? Y déjame seguir simplemente con esa línea de pensamiento. Ok, si los fans, obviamente de las bandas que nos gustan, ni lo pensamos. Vamos periódicamente a sus conciertos y nos gastamos una lana en lo que involucre la experiencia y el merch y lo que quieran. Aquí lo que estamos haciendo es reconocerle a esos fans esa fidelidad, esa lealtad, permitiéndoles que inviertan en la banda y que con motivo de esa inversión tengan un beneficio único, al grado tales como los que tenemos, los que están muy cerquita de la banda solamente. Poder llegar con ellos al concierto, asistir a un ensayo, Poder escuchar una rola antes que nadie. Participar en grupos vocales para escoger el primer sencillo, escoger las rolas, escoger el sencillo. los set lists. O sea, es, digamos, lo más cercano se le pudiera comparar con un club de fans, pero este es atómico, este sí es de veras, porque aquí sí vamos a saber quiénes son, vamos a tener identificados claramente la comunicación y conversaciones con ellos para invitarlos a distintas cosas. Aquí estamos hablando, y es algo que venimos, que duramos tiempo pensando, ¿cómo vamos a llamar esto? Porque el fan es fan, el fan de Hueso Colorado Es súper fan. es súper fan y consumimos todo lo que los artistas generan, ¿no? Y estamos ahí, somos los primeros a enterarnos. Muy bien. Pero nosotros lo que queremos, lo que estamos proponiendo aquí es vuélvete parte del entourage. ¿Qué es un entourage? Es el círculo cercano de un artista. La gente que está cercana al artista, la que lo acompaña, la que sí puede hablarle, la que sí puede decirle, oye, esta rola me gustó más que esta, entonces, ¿cómo ves si la sacamos antes, como tú dices? O en el set list de la siguiente gira, pues ¿por qué no tocas esta rola que tienes olvidada hace 30 años y no quisiste volver a tocar?
¿Por qué no volver a hacerla? ¿O por qué no, yo que soy parte del entourage y viene Molotov a mi ciudad, Chihuahua, ¿por qué no puedo tener un boleto gratis para ir a ese show? Porque soy parte del entourage, porque soy socio de Mickey y de la banda y puedo tener esos beneficios que otra gente no tiene, porque yo sí pude invertir en Molotov. Y lo mejor de todo es que vas a poder invertir en Molotov con menos de 500 pesos. Y el día de mañana, aquel que pues, por alguna razón quiera vender su acción por gusto o por necesidad, pues la va a vender en un precio mayor en el que la compró. Claro, porque son limitadas. Esta es una oportunidad limitada, esta es una oportunidad que no va a estar abierta toda la vida, ¿no? Y eso es lo interesante de esto. O sea, es un momento disruptivo en la historia de la banda. Otro más, y otra vez son los primeros en hacer algo que nunca se ha hecho, por supuesto. Y es una manera también de regresarle, o sea, es, digamos, un círculo, yo lo veo como un círculo perfecto, completo, donde todo el mundo se beneficia, nadie saca partido legítimo de nadie. El fan, por lo que, déjame ponerlo así, por el dinero que anyway ya se gasta en Molotov, podría tener un instrumento de inversión que se va a ir valorando y que le va a permitir tener experiencias que la mera entrada a los conciertos no le va a dar, ¿no? Entonces, ellos no hacen experiencias, nunca han vendido esas experiencias porque Mickey tenía un problema conceptual con eso. sí, ¿No? Desde esta porque no les quería cobrar porque los saludaban. muchas bandas cobran un meet and greet que vale miles y miles de dólares dependiendo del calibre, ¿no? Y lo pagan por conocer. Yo me voy a formar a la cola del teléfono o del banco, lo que sea, y me tomo la foto con tu cosa. ¿Para qué cobrarme? ¿Para qué hacer un business de algo que, o sea, es más bien como, para mi gusto es un poquito como faltar el respeto a la gente que, o sea, y a ti como ser humano. Sí, yo a mí me gusta sentirme que soy, Claro. en vez de sentirme acá, me gusta sentirme acá. ¿Por qué voy a cobrarte porque te salude? Exactamente. Mickey, yo tengo la impresión de que Mickey es el idealista de la banda. ¿Estoy en lo correcto? Puta, no tengo ni idea. Tenemos cuatro. Sí, ¿verdad? Depende del sapo, Es que tenemos los ejemplos de pureza ideal de la comida, en todo. Yo tengo miedo de que me diga poser en cualquier momento. Regresando a lo que estábamos hablando. Obviamente, pues, desde el lado del management siempre ves cómo puede, tu deber es ver cómo pueden ganar más dinero. Y una de las cosas que siempre nos dicen los promotores es, hagan sus meet and greets donde todo el mundo se gana un dinero. Ni que sea no. Por esto, que sea más además súper legítimo y muy honesto con el fan. 100%. De esta manera, digamos que lo que les decimos a los fans, no te voy a vender que los saludes. Te vas a volver inversionista nuestro y entre otros beneficios, además de los que ya mencionamos, pues va a ser, claro que los vas a conocer, pero no te vamos a cobrar por eso. Es un beneficio por ser parte del antro, ser parte de la familia. Y eso te va a dar derecho a estar en la intimidad, ¿no? En el antes que nadie, ¿no? En el poder entrar al concierto antes que nadie, poder conocer del disco meses antes, de las canciones meses antes. Para ellos es importantísimo tener, bueno, para cualquier empresa tener focus groups o grupos vocales es importantísimo. ¿Te imaginas qué mejores grupos vocales podemos tener que los meros fans de la banda? Que conocen a la banda tal vez mejor que ellos. Oye, no, aquí estás cambiando el arreglo de esta canción, ¿por qué estás haciendo esto? No, o sea, oye, estás cambiando el solo, ¿por qué no? No hagas eso, ya sabes. O no, aquí no te metas porque la canción decía esto, o sea, son importantísimos para poder seguir viendo la brújula según la llevas. Entonces, con esto cierras perfectamente el círculo, porque pues eventualmente el fan que conserve su acción siempre se la va a poder heredar a su hijo, o a quien quiera. O sea, se vuelve un activo patrimonial en estricto sentido. Además, o sea, digamos, todo ese amor del que estamos hablando por la música, por tu juventud, por transmitirle a tus hijos el amor por la música, recordarle cómo fuiste de joven, etcétera, se completa además con eso, ¿no? Que creemos que es... Totalmente. Y es sumarte justamente a una historia de 30 años, ¿no? Que vuelvo al punto,
9 de cada 10 startups quiebran en 2 años, 7 de cada 10 pymes quiebran en 4 años. ¿Cuántas bandas desaparecen en 1 o 2 años? 99 de 100 probablemente. ¿Cuántos proyectos como el tuyo, Miki, duran 30 años? Muy pocos. Y esos son los que estamos invitando, justamente a eso, ¿no? Y en verdad, vuelvo al punto, es complicadísimo encontrar un proyecto como el de ustedes, y es aún más complicado hacer lo que estamos haciendo, porque eso sí no ha pasado nunca. Entonces, darle la oportunidad a que los millones de personas que consumen, que escuchan, que viven sus canciones, que viven sus shows, darle la oportunidad de decir, ya no solamente vayas y lo veas, ahora sí forma parte de esto, y que un fan pueda ir a un concierto de Molotov y decir, parte de todo esto es gracias a mí, creo que es algo único, ¿no? Entonces, ahí es a donde estamos invitando a toda la gente que nos va a ver. Eso es lo que viene. Mucha historia, muchas cosas, muchos retos, buenas, malas, pero todo ese conjunto hace que hoy Molotov se convierta en la primera banda que se va a fondear a nivel mundial de manera digital y masiva, permitiéndole a cualquier persona invertir en este portento desde 500 pesos, menos, 440 pesos. 440 pesos. Entonces, pues Miki, enhorabuena, ¿no? Una manera nueva de prostituirse. Véanlo así. No, es una. Además me parece es un reto, y a mí como que me gustan este tipo de cosas. Siempre me lo voy a comer esa atún, aunque me espine en la mano, y así pasa. Me encanta. Es importante tenerlo como. Creo que es mucho apasionarse del proyecto, y creo que a pesar de estar de tantos años o con la banda 30, si te llega a apasionar, si sigues como en esa onda de despertarte de 4 o 5 de la mañana, escribir una rola, letras, darle, o sea, no saltar, etcétera, que sigue habiendo esa pasión por la música, sigue habiendo esa pasión por lo que haces, y creo que poder compartir es algo muy padre. Definitivamente no da nadie un centavo por gente de nuestra edad en el rock and roll. Creo que es cuando se vuelven viejitos. Y justo lo quiero decir, porque ahorita están obviamente en otro momento, ¿no? Que además es muy interesante porque están en un muy buen momento personal todos ellos. Están en no quisiera decir en una especie de rejuvenecimiento, pero pues sí en un cambio de piel, porque pues ya ahorita están muy asumidos de que ya están más grandes, de que quieren también, o sea, hablar de otras cosas. Obviamente toda la experiencia que han vivido los he hecho de una manera muy peculiar, que pues no hay como ellos en maceta, ¿no? Porque claramente los rockeros somos una especie, pues como ahí chiquilla. Entonces, el punto de vista y la frescura que traen a muchos temas, empezando con del negocio de la música, pues es así de fresco y innovador. Entonces, todo lo que viene ahorita a mí me emociona, porque creo que nos van a seguir sorprendiendo mucho. Y creo que va a ser muy emocionante. Vienen muchas cosas. Sin duda, sin duda. Pues ahora sí que con esto vamos cerrando este podcast, plática, lo que haya sido, pero muy emocionados. O sea, bueno, cuando haces algo nuevo, es un gran reto, como lo acabas de decir, no es fácil, porque nunca se ha hecho, pero es algo que sabe diferente, ¿no? Y la realidad es que esta oportunidad que estamos haciendo, esta nueva chamba que se ha venido haciendo durante los últimos meses,
sí sabe diferente, ¿no? Y pues, bueno, la verdad, hablando de saber, ya nos tenemos que ir porque vamos a abrir una taquería en Nueva York y hay que ver el menú. Tengo que poner Pero la patilla ya, pues que es impresionante. No sé qué champús es, pero es que no, ¿cómo le hacen para mantener esa cabellera? Es impresionante. Sí, pues es que es músico. ¿Es músico? Ven, yo todavía se despeina. Adrede. No se me cae por segundo. Es que es parte de emprender, ni modo. ¿No? Pelona. Yo ya me tuve que operar y me puse pelo nuevo, me veo muy bien, la verdad. Bueno, gracias por habernos aguantado más de una hora platicando aquí, Pero bueno, es que hay demasiadas cosas por platicar. Miki, siempre un placer verte. Pepe, un placer. Magic Nadegas. Igual de grande, gracias a todos. No se queden fuera. No se queden fuera.